Valeria está en peligro. Esos monstruos han traspasado nuestras fronteras y ahora campan por sus anchas por nuestros campos. Y la reina de Valeria ha decidido ponerle fin. ¿A quién crees que va a llamar? Los Margraves. Los herreros van a construir unas torres de vigía para mantener a las hordas de monstruos a raya, y necesita la ayuda de los Margraves, unos comandantes que se encargarán de llevarles materiales a estos herreros para construir las torres. Nos tenemos que concienciar de algo que a lo mejor es que no lo sabemos, que es vender turismo de calidad. La reina ha dejado a disposición de estos Margraves a los caballeros del reino para que les ayuden en lo que puedan, mientras los 4 gremios dominantes en el reino tratan de convencer a estos Margraves de que contraten a sus miembros y que construyan las torres donde más les conviene para que les ayuden con privilegios y riquezas para sus casas. Tu problema, tus inquietudes, tus intereses van unidos a los míos. Otra cosa sería que, como ocurre muchas veces, que hundiéndote a ti, arruinándote a ti, llevándome lo tuyo, yo me hiciera rico. Ahí te admitiría alguna duda. Esta es la propuesta de Margraves of Valeria, un juego de colocación de trabajadores de 2 a 5 jugadores, pero que añade una opción en solitario con una mini expansión de la que os hablaré luego al final del vídeo. El juego dura de 1 a 2 horas dependiendo del número de jugadores con el que lo juguéis y está disponible en la página web de Daily Magic Games, a la que agradezco que me haya mandado este juego para poder reseñarlo. Os voy a explicar ligeramente cómo se juega y luego paso a daros mi opinión. Por cierto, si te gusta este vídeo no olvides darle a like y suscribirte al canal para ver más vídeos como este y dejarme algún comentario que a mí me da la vida. Venga, continuamos. Este es el tablero para la versión de un jugador, ¿vale? Por aquí tenemos un mapa, aquí un track de influencia por el que iremos subiendo, aquí unos ciudadanos que podremos contratar y este es mi tablero personal donde iré guardando mis caballeros y mis recursos y demás. Empezamos explicando el track de puntuación, o bueno, no de puntuación, de influencia. Aquí tenemos los cuatro gremios. Estos son. Y cada vez que ganemos influencia subiremos uno de estos tracks que nos van dando un número de influencia, que es este. Cada vez que crucemos un río de estos tenemos que pagar el número de monedas que viene aquí. Y a cambio nos llevamos esta recompensa, que son estas losetas de recompensa que tienes de la era 1, por decirlo de alguna manera, y aquí de la era 2. Y en este río eliges de la 1 o de la 2. Pero los puntos de victoria que necesitamos para ganar no solo se basan en los puntos de influencia, también depende de los iconos de gremios que ganemos, ¿vale? Aquí veis los iconos de gremio y dependen de los personajes que contratemos, ¿vale? Que tienen su icono de gremio correspondiente. También podemos conseguir iconos de gremio en estas losetas de aquí. Y por último, las torres, las 4 torres que tenemos que construir. Bueno, en versión solitaria no tienes por qué construirlas obligatoriamente. Cada ciudad tiene 2 iconos de gremio que dominan en esa ciudad, ¿vale? Entonces, si conseguimos una torre, pues nos llevamos estos dos iconos. Y aparte de esto, en el juego para más de un jugador hay una mecánica de set collection que podemos ir consiguiendo estas banderas en estos losetas que hay aquí, que cuantos más consigamos diferentes se multiplican. Es decir, si consigo 3 banderas diferentes, pues se multiplico 3 por 3 y así. Como digo, arriba del tablero tenemos los ciudadanos que podemos ir contratando y aquí el número de monedas que nos va a costar contratarles, ¿vale? Y esto se puede hacer en acciones que ganen el mapa con este icono de aquí. Y en el mapa grande lo que tenemos es las ciudades, ¿vale? Hay varias ciudades. Aquí debajo del mapa hay otras 2. Aquí debajo del mapa, ¿vale? Pero no las podéis ver porque no me cabe en cámara. Y bueno, tenemos aquí los Margraves con los que nos vamos a ir moviendo, que son estas fichitas de cada uno de su color. Luego están los caballeros del reino, que la reina nos pone a nuestra disposición para que los Margraves les digan lo que tienen que hacer. Y luego están unos monstruos que podremos ir a atacar a cambio de ganar influencia, dinero y demás recompensas. Como digo, cada ciudad tiene sus 2 gremios dominantes en esa ciudad. Luego tiene 3 huecos para construir torres, dependiendo de dónde lo construyas, pues te llevarás una recompensa u otra. Y cada ciudad tiene un poder especial que puedes ejecutar cuando mueves un Margrave allí o un caballero. Puedes ejecutarlo, que ahora explicaré cómo van esas acciones. Luego en las esquinas del tablero, pues solo podéis ver los recursos de piedra que tenemos aquí. Y aquí en las esquinas de abajo, que no se ven, están los recursos de madera y de magia. Y por último tenemos las gemas que están aquí en esta esquina, que normalmente se consiguen con una acción de cambiar 3 recursos cualquiera por una gema, ¿vale? O sea que es mucho más valioso que un recurso normal. Y se puede conseguir con esta acción de cambiar 3 recursos por una gema, o a lo mejor con estas losetas de
de una gema que te lo pueden dar, o también destruyendo a algunos enemigos. Los bosses creo que te dan siempre de recompensa una gema. Y como último, una acción especial que tenemos aquí es la del barco, que gastando X recursos puedes mover el barco X casillas por este circuito y te vas rellenando, te vas llevando todas las recompensas que te vayan poniendo, pues o dinero, o uno de influencia en el track que tú quieras subir, o una loseta de 1 o aquí una loseta de 2 que son más poderosas. Y dejo para el final el marcador personal que tenemos cada uno, ¿vale? Tenemos aquí el marcador de fuerza que vamos a ir gastando, podemos ir subiéndola y la vamos gastando según combatamos contra monstruos. Este castillito de aquí, que está bastante chulo, es para guardar tus monedas. Estos son los espacios donde podemos guardar cosas, estas partes del campamento, y empezamos con estas 4 torres, que son las 4 torres que tenemos que construir aquí en el y cuando las construyamos nos dejan un espacio en el inventario para poner más recursos o caballeros. Y por último, las 4 cartas iniciales con las que empezamos, que son 4 ciudadanos básicos con los que empezamos igual todos los jugadores. Y por último una carta de, pues eso, de ayuda, ¿vale? Que nos explica cómo va el turno y qué hacer al final del juego y demás. Al principio de la partida vas a tener que repartir 4 losetas como esta. De estas vas a tener que elegir una y se la vas a pasar al siguiente jugador. Y así vais a hacer un draft hasta que tengas 3 losetas de estas. Y en solitario se hace parecido. Coges 4 losetas y eliges 3 que te gusten y ya está. Y bueno, tu turno consiste básicamente en jugar una de estas cartas que tengas en tu mano y decidir cómo jugarla, porque hay 4 maneras de jugarla. La primera es usar exclusivamente los iconos que aparecen aquí arriba, ¿vale? Que suelen ser que te llevas o oro o fuerza o un material a tu elección. Luego, el icono del caballero negro es que mueves a tu Margrave a otra ciudad y llevas a cabo su acción. Luego, la acción del caballero, que es estos grises, que es que se puede ejecutar de tres formas, ¿vale? Puedes mover un caballero que esté en tu misma ciudad, para decirle que se vaya a otra ciudad y ejecutar la acción de esa otra ciudad. Veis que las ciudades están unidas por caminos blancos y los caminos estos como marrones son que puedo atacar a los monstruos desde esta ciudad, ¿vale? Este monstruo se puede atacar desde aquí o desde aquí. La otra opción de jugar los caballeros es desplegar un caballero que tengas en tu campamento a la ciudad en la que estés. Y la otra es simplemente llevarte un campamento de la reserva a tu campamento tablero personal. La otra manera de jugar las cartas es ignorar estos iconos, ¿vale? Y simplemente ejecutar el poder que te viene aquí descrito, ¿vale? Los vas ejecutando de uno en uno, son opcionales, ¿vale? Igual que estos son opcionales, es decir, los tienes que ejecutar desde arriba hasta abajo, pero te puedes saltar, por ejemplo, si no quieres mover a tu Margrave, no tienes por qué moverlo y simplemente mueves al caballero. Y bueno, pues esto es ejecutar lo que te pongan. Aquí, en los que ponen, por ejemplo, You may slay a monster, ¿vale? Un monstruo. Esta es la única manera que tienes de poder atacar a los monstruos, ¿vale? Jugando con una carta que te ponga esto. La tercera manera de jugar una de estas cartas es descartarte. Aquí va tu pila de descartes, ¿vale? A tu derecha de tu tablero. Y te puedes descartar de ella boca abajo y lo que haces es construir una de tus torres en la localización en la que estés a cambio de una de piedra, una de madera, una de magia y una gema, ¿vale? Está aquí descrito. Puedes poner la torre y inmediatamente también, como te pone aquí, te llevas 3 de influencia, que los puedes subir de manera inmediata, ¿vale? Sería 1, 2 y 3, tendrías que pagar las 2 monedas y te llevarías un icono también de loseta, en este caso porque has cruzado este río. Y la última acción posible es la de hacer un llamamiento, que igual te descartas de una carta de estas boca abajo y lo que haces es que recoges las cartas que te hayas descartado, las recuperas en tu mano y lo siguiente que tienes que hacer es descartar uno de estos ciudadanos, ¿vale? Que se van descartados y luego puedes, como acción, puedes contratar uno de ellos pagando lo que sea, ¿vale? Puedes contratar este, por ejemplo, por 4 monedas. Esta acción siempre es obligatoria si tienes una sola carta en tu mano, ¿vale? Así es que obligado tienes que estar a recuperar todas tus manos y hacer un llamamiento de estos, como he explicado. El combate contra los monstruos es bastante sencillo, ¿vale? Como os he explicado, tienes que jugar una carta que te ponga lo de You may slay a dragon y puedes atacar a un monstruo que estés adyacente a tu ciudad en la que estás, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para derrotar a este monstruo tendría que gastar 5 de fuerza, en este caso tengo 0, pero lo podría tener más. Si por ejemplo tuviera 5, lo podría descartar de 5 hasta 0, ¿vale? Y con esto me lo derrotaría y me llevaría esta recompensa y esta recompensa, que sería 1 de influencia y 4 monedas. En el caso de monstruos que te vengan con un requisito de magia, como este, por ejemplo, para derrotar a este monstruo tienes que hacerle primero gastar 2 recursos de magia de estos que vas ganando, que puedes ir ganando por aquí,
y una vez te los gastes ya le puedes hacer el daño por fuerza. Pero hay otra manera de gastar fuerza. Si no tienes fuerza suficiente, también puedes mandar a los caballeros que estén en tu ciudad, les puedes mandar al ataque, ¿vale? Y les vas a mandar a morir, básicamente. También los puedes mandar si los tienes en tu campamento. Y cada uno de ellos valen por 1 de fuerza. Así es que, por ejemplo, si tuviera 4 y mandara a este, pues cumplirían los 5 para poder derrotarle. Y te vas aquí al campamento, a las tumbas donde se van a ir poniendo los caballeros. Si por lo que sea tú completas una línea, te llevas el premio que te ponga aquí. Si completas una de las columnas, pues te llevas lo de las columnas. Entonces aquí hay un minijuego que a ver quién consigue gastando caballeros. Si por ejemplo ya hubiera estos, ¿vale? Una vez pasa tu turno, les tumbas para saber que esos caballeros ya estaban ahí. Entonces, por ejemplo, si yo he gastado 2 caballeros, pues podría poner uno aquí y otro aquí, y inmediatamente me llevaría un punto de influencia sumando los caballeros que ya estaban muertos. Una vez que todas las casillas se han rellenado, se resetea esto y se vuelve a empezar. Y ya está, este es el juego. Vas a ir moviéndote por las ciudades, los poderes, por ejemplo, que tienen las ciudades. En esta cambias 3 recursos cualquiera a tu elección por una gema. Aquí puedes, la acción de aquí es que pagando el dinero que te cuesten los ciudadanos, les puedes contratar y llevártelos a tu mano. Aquí es que te llevas una piedra, aquí es que puedes pagar una moneda para llevarte un recurso cualquiera, aquí puedes ejecutar la acción de los barcos, aquí te llevas una madera y aquí en esta ciudad te llevas una magia. Y aquí abajo hay otra ciudad que te llevas uno de poder. Entonces la partida termina cuando alguien construye las 4 torres. Los jugadores que falten por jugar de esa ronda pues hacen su turno y se termina y ya se se cuentan los puntos. Y te viene el juego con estos libretillos para calcular para hacer el cálculo, ¿vale? Básicamente, por ejemplo, por cada gremio, pues apuntas cuántos iconos de este gremio te has llevado. Pues te has llevado de las losetas de aquí, o de los ciudadanos que te has llevado, o de las ciudades que has construido. Y una vez lo sumas, cuentas por ese gremio cuántos puntos te has llevado de ese gremio, ¿vale? O 4 o 5, los que sean, máximo 6. Y los multiplicas y los sumas. Y así sumas toda la influencia multiplicada de cada gremio. Luego aquí tienes lo del set collection de las banderas que os he contado que se pueden conseguir con estas losetas de aquí. Y por último, unos puntos que te llevas por las gemas, recursos y monedas que te hayan sobrado. La mini expansión que os comentaba para jugarlo en solitario son esta baraja de aquí, ¿vale? Que son unos eventos, que es una baraja de 16 cartas con eventos que solo se juegan para el modo solitario. Otra cosa que cambia es que el final de la partida, en vez de hacerse cuando se construyen las 4 torres, la partida finaliza cuando no queden ciudadanos que contratar de aquí. Es decir, cuando se acaben todos estos ciudadanos y de la baraja, se termina la partida y ya cuentas cuántos puntos has conseguido y te viene en el manual, pues si has conseguido de 50 a 60 eres tal, si has conseguido de 60 a 70 y tal. Y bueno, una cosa que no os he contado, este evento se mantiene activo hasta que contrates uno de los ciudadanos que hay aquí. Cuando los contrates, al final de tu turno, le cambias el evento y sacas otro. Y normalmente suele ser un evento, los eventos tienen cosas positivas, una cosa es una cosa positiva y por otro lado es una cosa negativa. En este caso, por ejemplo, es que todos los monstruos que haya en la región de los bosques, pues tienen un -2 de fuerza como requisito, que está bien. Pero por otro lado, si te cargas a un monstruo, solo te puedes llevar una recompensa o la influencia que te da, pero no las dos, ¿vale? Entonces con eso te facilita el combate contra estos monstruos, pero bueno, en este caso, o contra el resto de monstruos, contra esos también, pues tienes este penalizador que te puede costar bastante. Y bueno, otra cosa que no he comentado en solitario es que, bueno, aparte de que la mecánica de las banderas de ese colección se elimina, aquí en los monstruos solo se ponen 2, ¿vale? Y puede ser aleatorio, ¿vale? Puede salir de los jefes, que son estos de aquí, que son más poderosos, pero a cambio te llevas más influencia y también una gema, que es el recurso más valioso del juego, ¿vale? Y si te cargas en este caso solo se ponen 2 monstruos por cada región, si te los cargas a los 2, te llevas esta carta de región que al final de la partida te da 2 puntos extra. Margrave of Valeria es un juego que nos ha gustado mucho, lo he podido jugar a 4 y 5 jugadores, 2 partidas y otras 2 partidas en solitario antes de hacer esta reseña. Y bueno, sí que es verdad que al principio el setup me parecía un poco lioso porque tienes que estar colocando muchas cositas, muchos mazos y demás, pero sí que es verdad que ahora mismo lo tengo todo más o menos organizado para las partidas en solitario y bueno, también con más jugadores si es necesario. Y la verdad es que entre el setup y recoger y hacer una partida en solitario en 1 hora lo tengo
finiquitado. Ahora bien, las partidas para 4 y 5 jugadores que jugué se nos fueron a las casi 3 horas largas. Sí que es verdad que era nuestra primera vez jugando a este juego y al final de la segunda partida ya se veía a la gente mucho más ágil a la hora de jugar sus turnos. Eso sí, durante las 3 horas la verdad es que todos los disfrutamos muchísimo. Los componentes son de muy buena calidad, ¿vale? Los tableros, los meeples son meeples, ¿vale? Las cartas, ¿vale? El mapa está muy bien dibujado. El arte de todas las cartas tiene un arte muy característico porque esto de Valeria, ¿vale? Es como un mundillo que han creado, ¿vale? Y hay muchos juegos, han sacado muchos juegos ya de estos de Valeria que son parecidos a los del Reino del Oeste, ¿vale? Los juegos estos del Reino del Oeste. Entonces tienen ahí una similitud. Y bueno, yo, aparte de este juego, pude jugar un juego que es exclusivamente en solitario, el Siege of Valeria, y me gustó mucho. Si queréis ver la reseña la tenéis por aquí, ¿vale? Sin querer hacer un análisis muy profundo sobre las estrategias ganadoras de este juego, sí que veo muchas estrategias diferentes a las que puedes jugar. Por ejemplo, yo en mi primera partida jugué las banderas estas del set collection que se pueden juntar, creo que junté 5 o 6 y conseguí una burrada de puntos. Y luego en la segunda partida, sin embargo, no cogí ninguna y mis compañeros cogieron 2 cada uno y al final no les sirvió para mucho, ¿vale? No les dio muchos más puntos. Y luego los gremios están como muy bien tematizados, ¿vale? Luego os voy a explicar de qué va cada gremio. Tienes los obreros que te dan que se centran en conseguirte recursos. Los recursos son muy importantes para poder construir las torres y al final cada vez que consigues una torre te da como 3 puntos de influencia, que es bastante. Y luego aparte también puedes usar los recursos para la navegación, para ir navegando con el barco. Luego los guerreros se especializan en darte fuerza, que al final te sirve para combatir contra estos monstruos que te van a dar pues más influencia y también te pueden dar recursos, dinero, que al final lo vas a usar también para conseguir más torres y al final más influencia también. Y además si derrotas a los bosses, pues te puedes llevar gemas, que es el recurso más deseado de todo el juego. Los ladrones, pues lo mismo, se centran en conseguir dinero y el dinero pues te puede servir para comprar más recursos o para tener fácil lo de cruzar lo del río, ¿vale? Cuando subes de influencia y demás. El dinero siempre es necesario en este juego, ¿vale? Y por último luego está la iglesia, que se centra más en el movimiento de los caballeros, que los caballeros puedes usarlos para guerrear, básicamente, y también puedes usarlos para moverlos por las ciudades y cumplir esas acciones. Y sobre todo, si los llevas a pelear, se van a las tumbas. Y es que este minijuego de las tumbas es bastante tenso, porque sí que es verdad que si el jugador anterior te deja solo unas pocas casillas y tú llevas y las completas todas, puedes conseguir llevarte 2 o 3 recompensas en una sola vez. Y eso la verdad es que te da bastante ventaja. Sinceramente, con las partidas que llevo, creo que se puede hacer una estrategia ganadora siguiendo cualquiera de estos gremios y eso mola mucho. En cuanto juegas con otros jugadores, tienes siempre durante la partida esta sensación de por favor que no mate ese bicho porque lo quiero matar para llevarme la recompensa que luego me va a servir para hacer esto en el siguiente turno y tal y no sé qué, y te lo planificas. Entonces si el jugador anterior te lo chafa, te puede fastidiar bastante y luego tienes que buscarte otro plan B para lo que habías pensado hacer y demás. Esta sensación es constante durante la partida y es que te chafen un plan, que puede hacerte que demores mucho lo que estabas haciendo y al final es una carrera para ver quién consigue las 4 torres, aunque no tienes por qué ganar, aunque construyas las 4 torres, y a ver quién se lleva más puntos de victoria. En solitario cambian algunas cosas, pero la sensación del juego al final es la misma. Cuando otros jugadores te pueden pisar las acciones, en solitario lo que tienes son esos 2 eventos que te dan esto de una cosa a favor, pero a cambio una cosa en contra. Por ejemplo, el que hablábamos antes de que te quitan 2 puntos de fuerza para los bichos del bosque, pero si a cualquier bicho que derrotes, no solo del bosque, a cualquier bicho que derrotes, solo te dan o la influencia o la recompensa, esto te puede llegar a putear mucho si en esos turnos estás pensando cargarte a un bicho, ¿vale? O sea que esto puede hacer que te detengas mucho y al final es lo mismo, es una carrera antes de que se acaben las cartas de ciudadanos que puedes contratar y a ver cuántos putos puedes conseguir antes de que pasa eso. El combate es sin duda lo peor del juego. Al final es un mero trámite de voy a cargarme esto, pago estos recursos y me llevo estos y ya está, ¿vale? Pero sin embargo este juego es como de fantasía y demás y tenía que haber monstruos, ¿vale? Y como al final no es un juego, es un juego de recursos y de construcción de colocación de trabajadores, al final pues como si no hay combate pues tampoco importa mucho. En cuanto a la dificultad del juego, bueno, si juegas contra otra gente depende de cómo lo haga el resto de la gente, ¿vale? Pero si lo juegas en solitario te vienen como 5 rangos de resultados que puedes tener, ¿vale? Yo en mi primera partida quedé en el tercer rango posible y en la segunda quedé en el segundo peor rango posible, así es que todavía me quedan bastantes partidas como para poder llegar a tener
mejores estrategias, pero siempre en cada partida que he jugado hay como esa sensación de podía haber hecho esto mejor o demás. Aunque no siempre depende de ti, ¿vale? También depende un poco del azar, de cómo te salgan las cosas, eso es inevitable. Si estás buscando un euro medio, creo que este juego te puede encajar, ¿vale? Tanto en solitario como para jugarlo con gente. No es un quema cerebros, pero sí que es verdad que tienes que jugar planeando qué vas a hacer en 2 o 3 turnos vista. Así que a mí ese tipo de juegos siempre me gustan. Y nada más, me despido. Te dejo por aquí el otro vídeo que os comentaba antes de Siege of Valeria, que también de la misma editorial y que se puede jugar, es excelente para solitario. Y nada más, dejadme un like, suscribiros y dejadme un comentario que siempre me alegra el día. Venga, hasta luego.